Bueno, es para mí un gusto en lo académico y en lo personal poder presentar a la doctora Elena Guzmán García. Actualmente ella es profesora contratada doctora en el Departamento de Filología Clásica en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y bueno, pues allí realiza una grandísima labor de gestión, de docencia, de investigación, y hoy tenemos la suerte de que venga con nosotros esta tarde a compartir un tema interesantísimo, una de las 9 sombras del mito. En esta ocasión tocaba el mito y la ópera, y quién mejor que ella, por lo que les voy a contar a continuación, pues para acercarnos precisamente un aspecto quizá tan conocido y a veces tan poco difundido, ¿no? en algunos contextos académicos, así que bueno, es una suerte que esté aquí hoy. Ella es doctora en Filología Clásica por la UNED y realizó una tesis titulada Las Troyanas de Eurípides, estudio filológico y literario. Nada más y nada menos que se atrevió con Eurípides en su estudio doctoral, y creo que todavía pues, no lo ha dejado, ¿no? Hasta el punto que bueno, ha seguido publicando numerosas cosas relacionadas con este autor, y sé que dirigiendo trabajos de investigación. Además de ser licenciada en Filología Clásica, es licenciada también en Filología Española, y bueno, pues de su amor por las bibliotecas cursó un máster también en Bibliotecas y Servicios de Información Digital. Y bueno, ella misma define sus líneas de investigación, pues la tragedia griega, vamos, una línea de investigación maravillosa por un lado, ¿no? Los personajes femeninos en la tragedia griega, la recepción clásica y el mundo clásico en la ópera, cuya línea es la que va a desarrollar hoy en la conferencia a la que le hemos invitado. En el ámbito investigador, bueno, ha formado parte de proyectos con títulos tan sugerentes como El mundo clásico en la ópera o como La obra perdida de Esquilo, que bueno, pues si están familiarizados con este autor, además de fascinante, tiene, bueno, pues tiene una serie de fragmentos que son muy interesantes para los filólogos. Y en todas estas líneas pues, ha publicado numerosos artículos de revista, colaboraciones también en diferentes proyectos, y ha sido coordinadora de varios volúmenes relacionados con el papel de la mujer en el mundo antiguo. Por ejemplo, Mujeres de la palabra, género y narración oral en la voz femenina, Tiempo de mujeres, literatura, edad y escritura femenina. Y también se ha dedicado a trabajar en personajes mucho más concretos, ¿no? Como la Medea de Madeleine Milhaud, Creusa frente a Medea. En fin, y además de esto, pues otras investigaciones relacionadas más propiamente con la ópera, ¿no? Pues, por ejemplo, alguna publicación relacionada con Eurípides en la ópera, Acteón, de Fulgencio a la ópera, en fin, tiene muchísimos trabajos y seguro que hoy da buena cuenta de toda esta labor en lo que nos va a contar. Sí que me gustaría dedicar la gran labor docente que realiza en la UNED. Sé que es titular de muchísimas asignaturas, tanto en el grado o los diferentes grados que hay en la UNED, impartiendo griego clásico o lo que allí llaman griego actual, que si no me equivoco es griego moderno. También es coautora de un manual de griego clásico. Y bueno, también tiene muchísima proyección dentro de diferentes másteres, donde imparte, además de textos griegos, asignaturas relacionadas con la literatura comparada, desde la crítica de género, el teatro grecolatino y sus puestas en escena, los fundamentos del mito, asignaturas de tradición clásica, de tradición literaria, bueno, en fin, una larga carrera formando a docentes también, a futuros investigadores, a estudiantes. Y bueno, y sí que me gustaría también destacar su grandísima implicación con la UNED, y también con lo que hace esta universidad de llegar al último rincón de este país y también del planeta, ¿no? Ella ha sido durante muchos años vicerrectora adjunta de estudiantes y centros penitenciarios, ¿no? Y esta es una labor, creo que a veces poco ponderada, pero bueno, con muchísima gestión y también muy vocacional, y bueno, pues también habla de todo su amor y su vocación por el mundo clásico, por la difusión. Y con esta idea final le cedo la palabra para que imparta la conferencia titulada La presencia de la mitología clásica en los libretos de ópera. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Paloma. Gracias por destacar los 3 puntos que tenemos que hacer la gente en la universidad, que es tanto la docencia como la investigación como la gestión. Bueno, desde aquí una reivindicación, siempre está muy bien. Muchas gracias. Bueno, también quería dar las gracias, lógicamente, a la Sociedad de Estudios Clásicos y especialmente a la Delegación de Madrid por invitarme esta tarde a impartirles esta conferencia que, en fin, espero que les resulte interesante.
En un primer momento, cuando tuve que dar un título, pensé poner la enorme presencia de la mitología clásica en los libretos de ópera, pero luego pensé que era mejor ahorrarme ese adjetivo y que ustedes llegaran a esta conclusión, a la que seguro que van a llegar cuando termine de hablar. Bien, el esquema que voy a seguir es el siguiente. Por un lado, una introducción con unos temas más generales, como es el nacimiento de la ópera como género musical, la definición del término ópera, las primeras representaciones basadas en temas clásicos, en temas mitológicos clásicos, los grandes bloques en los libretos de ópera, y luego ya entraremos a hacer un recorrido por los temas mitológicos que han sido más utilizados a lo largo de los 400 años que llevamos de género musical. Y luego pondré dos ejemplos, esto creo que va a quedar ya muy justo de tiempo, entonces pondré dos ejemplos de obras mitológicas del siglo XX. El siglo XX siempre en la ópera es, desde el punto de vista de los textos, es más interesante porque son textos ya más trabajados, digamos. Luego trataré de explicarlo. Y trataré dos óperas, al menos quiero tratar bien la segunda. La primera es la Medea, del matrimonio Miló, de Darius y Madeleine Miló, y la segunda es el Cream Priam de Michael Tippett. Estas son, como digo, dos óperas del siglo XX. Les he repartido unas fotocopias, son los textos de las representaciones que vamos a ver. Vamos a ver pequeños trocitos, pequeños vídeos de las representaciones de ópera que he elegido en parte porque me parecía que eran representativas, en parte porque son las que más me gustan. O sea, no hay un carácter determinado, ¿no? Entonces no entraremos en esos textos, pero bueno, cuando veamos los vídeos, pues tienen ustedes ahí el texto, en algunos hay subtítulos para que puedan seguirlo. Bien, la ópera, volvamos al esquema para que lo tengan ahí pendiente. La ópera surge como un intento de recuperar la antigua tragedia griega. Pero para que ese experimento llegara a producirse, tienen que darse una serie de condicionantes, sin la cual no habríamos llegado a este género musical. Por un lado, el interés que tuvieron los intelectuales por la antigüedad clásica, propio del humanismo italiano, es en Italia donde surge la ópera. Por otro lado, unos cortesanos que estaban decididos a que su corte tuviera un cierto prestigio cultural. También tiene que haber un público participativo al que les habían gustado ya los madrigales que eran habituales en ese momento. Todo esto, claro, eran composiciones cantadas con textos ya de música profana, no de música litúrgica. Y todo ello completado por un grupo de artistas que estuvieron dispuestos a poner en escena estas ideas de los estudiosos humanistas. Pero la ópera podemos decir que no surgió como un experimento más, ¿no? Sino que es el fruto de toda una tradición en la que la música aparece intercalada como una parte más de las obras teatrales. Aunque de una manera errónea, como sabemos nosotros, de manera perfecta, en el siglo XVI sí que se creía que las tragedias griegas eran totalmente cantadas, desde el principio hasta el final. Nosotros sabemos que no es cierto, pero sí que hay música, lógicamente, en ciertas partes de la tragedia, ¿no? Por decir algo, en los coros. También en época romana había música intercalada en diferentes representaciones teatrales, pensemos, por ejemplo, en las pantomimas, y especialmente en la música medieval coexisten dos tipos de dramas con música, de teatro con música. Por un lado, los litúrgicos o los paralitúrgicos que se hacían en las iglesias, pero también están los que se crean en la lengua vernácula de cada país y que sobreviven hasta el siglo XV-XVI. A lo largo de la Edad Media, la música vocal fue evolucionando, con una tendencia a dar mucha más importancia a la música que al texto. Es el momento en el que se crea la polifonía y el contrapunto. Es un momento en el que ya la música no se entiende, el texto no se entiende. Se oye más la música que el texto. El texto se va perdiendo, el texto está, pero se pierde la comprensibilidad de estas palabras, ¿no? Y es en este momento en el que un grupo de intelectuales deciden que van a intentar volver a poner en escena las tragedias griegas, una especie de un experimento de tragedia griega, ¿no? Es así como surge la ópera. El historiador y musicólogo Girolamo May hizo circular dos ideas entre la élite cultural de Florencia, que es donde surge. Primero, que las tragedias griegas eran completamente cantadas, y lo segundo es que la música antigua era tan conmovedora porque los griegos no habían escrito polifonía, sino que se habían basado en unas melodías muy, muy sencillas, pero expresivas, que habían imitado las pasiones utilizando modos cuyo tono y ritmo producían una poderosa respuesta simpatética en las almas de los oyentes.
La obra de este autor, de Girolamo May, fue publicada de manera póstuma en el año 1602. Se titula Discorso sobre la música antica y moderna. Digo el año para que vean en qué época concreta estamos, ¿no? Y May formaba parte de un grupo de estudiosos, de eruditos, en torno al conde Bardi, es lo que se ha llamado la Camerata Fiorentina. Era un grupo de intelectuales que se reunían en esta corte para discutir sobre arte, principalmente en torno a las diferentes artes, pero sobre todo en el teatro, se dedicaban al teatro y a la música. Otros miembros de esta sociedad, que veremos a continuación de mi conferencia, serán Peri, Rinuccini, Corsi, Caccini y Galilei, que publicó la monografía Diálogo entre la música antigua y la moderna en el año 1581. Que me iba a negar a decir que Galilei era el padre de Galilei, que conocemos más todos más, pero creo que sí también lo ubicamos. Como digo, todos estos son nombres que vamos a ver a lo largo de las primeras representaciones de ópera. Si tomamos, por ejemplo, vamos a ver la definición del término ópera. Si tomamos la definición que viene en el diccionario de la Real Academia, en el DRAE, dice que es una obra dramática musical cuyo texto se canta total o parcialmente con acompañamiento de orquesta. Pero realmente el término ópera empieza a utilizarse muy tarde. El término que realmente comienza a utilizarse en Italia, que es donde surge, como digo, es el dramma per musica. Pero hay muchas más variantes. También se utiliza melodrama, se utiliza drama in música. En España se utiliza el término zarzuela. En Alemania el término Singspiel. Masque en inglés, componimento, divertimento, tragédie en musique en el mundo francés. Y sí, perdón, quizá mejor si me acerco un poco más al micrófono. Perdón, espero que no se hayan perdido nada hasta ahora. Pero además de todo esto existe una serie de variantes como es la ópera seria, la ópera bufa, la opereta, el drama musical y la fábula. Bueno, para simplificar, podemos decir que se trata de una obra de teatro acompañada de música en la que hay tres planos: el texto teatral, la partitura para la música y una representación escénica. Estas tres cosas es lo que hacen que una ópera sea una ópera, es decir, es una cosa compuesta de tres elementos. El texto se distribuye, en general la ópera se distribuye en actos y escenas, como toda obra teatral, y si vamos un poquito más abajo, a nivel inferior, podemos decir que toda ópera consta fundamentalmente de recitativos y arias. En los recitativos la música es más ligera, es de acompañamiento para el texto, y es cuando avanza la acción teatral, ¿no? Es el contenido textual narrativo, mientras que en las arias la música es más intensa y sirve para dar de alguna manera salida a una reacción emocional del teatro, ¿no? De la acción teatral. Pero para que vean la complejidad que este tipo de representaciones tiene, nosotros como filólogos utilizamos el texto, ¿no? Nos centramos en el texto y en el estudio del texto. Pero quiero poner Es demasiado texto, no voy a leerlo todo. La entrada que hay al término ópera en el diccionario enciclopédico del año 1859 de la música de Carlos José Melcior, para que vean lo que se dice en ese momento, ¿no? En mediados del siglo XIX. Dice: ópera es un drama puesto en música y en el cual concurren casi todas las bellas artes reunidas. He mantenido la grafía que viene, por eso faltan acentos y hay cosas extrañas. Tal como tenemos en el día, este espectáculo puede decirse que es uno de los más hermosos, a la par que de los más imponentes. Hemos dicho que reúne todas las bellas artes, porque concurren a su hermosura y propiedad la poesía, la música, la pintura, la óptica, la arquitectura y otros accesorios secundarios. La acción dramática, que es el objeto principal de la ópera, es debida a la poesía. En otro tiempo, en la Italia, se tomaban los argumentos de la mitología de los antiguos, de la ficción, de los hechizos y de la historia fabulosa de los caballeros, se sacaban los personajes de los argumentos. En nuestros días, los poetas que componen óperas, aunque han abandonado la idea de introducir asuntos mitológicos echando manos de otros históricos, han amalgamado escenas cómicas con escenas trágicas. Es decir, vemos que ya a mediados del siglo XIX se hablaba de que la temática había dejado de ser de alguna manera mitológica para pasar a ser histórica. Veremos un poquito más adelante esto. Si seguimos la entrada de Melcior un poco más adelante, avanzando un poco el texto, se centra en los problemas que conllevan lo que es la producción artística.
Voy a resaltar solo las complicaciones de los poetas, que es de los hacedores, digamos, de los libretistas, los hacedores del texto, porque, bueno, en este contexto son los que más nos interesan. Luego, él, posteriormente a este texto que tenemos, habla de las dificultades también de los compositores, de los escenógrafos y de todos los demás participantes en estas producciones. Sigue el texto, dice: según esto, fácilmente se concebirá cuántas veces el poeta se vería obligado a desviarse de su principal argumento y cuántas otras forzado a sacrificar lo esencial de la acción trágica al desenvolvimiento de grandes caracteres y de grandes pasiones a un objeto secundario, pero que atraía más la atención. He aquí porque se encuentran en los planos de casi todos los argumentos de las óperas algunas cosas forzadas, contrarias a la naturaleza y aún extravagantes. Estos han sido los absurdos a que ha obligado la moda a los poetas, y desgraciadamente no son los únicos. Los cantores tienen también sus pretensiones. Se quiere en cada ópera que las mejores voces se oigan más a menudo, pero es menester también que los medianos, y aun los malos, que se han escriturado para el teatro y que por lo mismo se les han de pagar, se oigan una o más veces en cantos de cierta extensión. Se quiere también que el primer cantor y la prima donna canten juntos, y he aquí porque se ve obligado el poeta a introducir en el drama dúos, tercetos y cuartetos. Hay más, hay cantores que no saben brillar sino en un solo carácter, uno en el tierno adagio y otro en el alegro vivo. De consiguiente, se ve obligado el poeta a componer sus arias de manera que cada uno pueda brillar en el género que le es más favorable. Y no es posible figurarse los numerosos inconvenientes que de esto resultan. Se exige también que uno o dos de los participantes de los principales papeles mujeriles se encarguen de los primeros, requiéralo o no la naturaleza de la acción. Y a falta de otro expediente, recurre el poeta muy a menudo a ingerir una intriga de amor, por más contraria que sea a la acción del drama. Así es que uno de los mejores autores de ópera, el célebre Metastasio, para dar ocasión a dos cantatrices de brillar, se vio obligado en la ópera de la muerte de Catón, posiblemente se refiere a la ópera de Catón y Nútica, a colocar contra la naturaleza de la acción y a despecho de las ideas razonables a dos mujeres, a saber, Cornelia, viuda de Pompeyo, y Marcia, hija de Catón, a las que se representa como enamoradas de César, y a quienes hace amar un príncipe númida. No se necesita mucha reflexión para conocer la inconveniencia, o más bien el absurdo, de introducir unas intrigas de amor en un asunto tan serio y trágico. Es decir, este texto he querido ponerlo, bueno, luego continúa, pero ya no voy a entrar más. Continúa para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el texto y de que los libretistas no solamente hacían un drama y ya está, sino que tenían que hacer una serie de condicionantes de lo que es una representación teatral de ópera, es decir, una puesta en escena, ¿no? Muchas de estas óperas, además, se hacían ya se sabía para quién estaban hechas, ¿no? Para qué cantantes estaban hechos. Bien, pero nuestro papel como filólogos va a ser centrarnos en el estudio del texto, en el estudio del libreto como un texto teatral. Es decir, yo cuando trabajo en este tipo de trabajos no entro en la música, no entro en los análisis musicales, ni tampoco en las puestas en escena. Pero hay que tener en cuenta que la ópera es todo, ¿no? Es un completo. Bien, las primeras representaciones basadas en temas clásicos, bueno, creo que no hace falta que volvamos ¿no? Estamos en el tercer punto de la introducción. En 1585, Angelo Ingeneri puso en escena, con ocasión de la inauguración del Teatro Olímpico de Vicenza, el Edipo Rey de Sófocles, con la propuesta musical de Andrea Gabrieli en los coros. Es decir, en este primer momento, en el año 1585, ya se musican los coros, se pone música a los coros. Y podemos decir que esta quizás sea el primer intento de una creación de la ópera. Tradicionalmente suele decirse que la ópera comienza con la representación de Dafne, con libreto de Rinuccini y Persi y Corso como compositores, son dos de las personas que habíamos hablado anteriormente, pero de esta ópera solamente se conserva el libreto. Se estrenó en el año 1597, o más probablemente a comienzos del 1598, se da como fecha el 18 de enero, y alcanzó bastante éxito porque el año siguiente se repuso 2 veces y al año siguiente, en el año 1600, otras 2, cuando ya había representaciones operísticas. Bueno, no muchas, pero sí que había. Pero será el 6 de octubre del año 1600 cuando se estrena esta ópera de la que conservamos tanto la música como el libreto, la Eurídice, de Rinuccini también como poeta y con la música de Peri en el Palacio Pitti de Florencia,
como parte de las celebraciones de los esponsales de María de Medici con Enrique IV de Francia. Sabemos que en el estreno el propio compositor fue el que hizo el papel de Orfeo. Y bueno, les voy a poner un fragmento. Creía que en este tipo de conferencia había que poner música, así que son todos vídeos sacados de YouTube. Espero que no salten muchos anuncios porque están simplemente incrustados, así que esperemos que... Y ahora sí que tienen ustedes los textos en las fotocopias que les he dado. Como digo, no voy a entrar en los textos, pero simplemente que los tengan para que nos puedan seguir. Bien, con este juego además que vemos, ¿no?, en esta representación del juego de la máscara de tragedia. Bueno, el texto no podemos entrar en el texto, pero realmente creo que merecería también la pena. Bien, los grandes bloques temáticos en los libretos de ópera que ha habido en estos 400 años, los libretos de ópera de tema grecolatino, claro, no en los demás, ¿no? Solamente hablamos de los temas clásicos. Hay los relatos mitológicos más conocidos, que son los que nos interesan hoy. La fuente informativa que suelen utilizar los libretistas es, normalmente Ovidio, ¿no?, las Metamorfosis de Ovidio, pero también los grandes manuales medievales, como pueden ser los mitógrafos vaticanos, la genealogía de los dioses paganos de Boccaccio o la mitología de Natale Conti. Pero desde el punto de vista del uso de la interpretación de las fuentes grecorromanas, hay que tener siempre presente que nunca se trata de la simple y directa reproducción de la versión antigua, sino que los libretistas, como harán todos los demás autores, ¿no?, que utilicen el mito, el relato antiguo, se van a servir de este material para reelaborarlo desde sus puntos de vista personales y con sus propias finalidades. Es frecuente en este contexto del mito que en un libreto se dé entrada a un proceso de alegoría, según la cual, por debajo de la narración mítica, hay una interpretación simbólica del mundo de los dioses y de los héroes. Un ejemplo claro de esta alteración argumental se percibe en la tendencia de los siglos XVII y XVIII, en las que se suelen introducir variaciones originales. Y normalmente lo que sucede
es que el desenlace es un desenlace afortunado y positivo, ¿no?, de lo que en el mundo clásico era trágico. Pero ahora se elimina toda la acción dramática de una tragedia y se termina, el final es un final feliz, ¿no? Es lo que se llama el lieto fine, el que termine bien, ¿no? Las tragedias terminan bien. Además de los temas mitológicos, se centran también en temas históricos. La historiografía es también una fuente sin fin de óperas, tanto de Grecia como centradas en Grecia como en Roma. Normalmente son personajes de lo que entendemos como una historia profesional. Están Ciro, Alejandro, Julio César, Nerón, pero también se han compuesto óperas biográficas sobre personajes de características más bien culturales, como son los filósofos, artistas o escritores. Y por último están los temas literarios. También se hacen óperas sobre temas literarios, sobre obras, principalmente sobre tragedias, comedias y también sobre novelas. Bien, de una manera simplista, sin ninguna duda, se puede decir que en la primera época de la ópera la temática fue mayoritariamente clásica, aproximadamente hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX los temas clásicos decaen en buena medida por el gusto que se empieza a tener por los temas medievales. Y ya con la llegada del siglo XX se percibe una nueva reorientación en la creación operística en diversos aspectos. Por un lado, el renacimiento de la temática grecolatina, se vuelven a los temas grecolatinos frente al siglo XIX. Pero además los mitos se convierten en una materia ideal para una interpretación mucho más antropológica. Además suele suceder que el compositor es la misma persona que hace el texto, es el mismo que hace el libreto, y ya lógicamente en el siglo XX se conocen muy bien los textos clásicos. Para terminar con esta parte me gustaría centrarme en las primeras óperas de los distintos países, en las distintas realidades en los distintos países de Europa, los distintos países occidentales y también en América. En el caso de Italia, como hemos visto, era la Dafne de Rinuccini la que empieza también. Es la primera ópera que se reconoce como tal. Y esta misma ópera, también la Dafne, va a ser la primera que suceda en Alemania. El poeta alemán Opitz von Boberfeld, que es el que se considera el padre de la poesía barroca alemana, escribe también una Dafne con música de Heinrich Schütz, estrenada el 13 de abril del año 1627. Normalmente se dice que es una traducción directa de la primera ópera italiana, de la Dafne italiana, pero en realidad, se parece bastante, pero por ejemplo el final es radicalmente diferente, o sea, es otra ópera. Después de Italia y Alemania, el tercer país es el nuestro, es España. El 18 de diciembre del año 1627, el mismo que había sido en Alemania, se pone en escena La selva sin amor, con texto de Lope de Vega y música del italiano Filippo Piccinini. No se conserva, pero sí que tenemos noticias de cómo fue la representación y parece ser que fue una representación absolutamente espectacular. En Francia se demora todo un poquito más, hasta los primeros decenios del siglo XVII. La persona más importante en este momento es Jean-Baptiste Lully, que curiosamente es italiano, es un personaje italiano que se trasladó a Francia muy joven, a París con 14 años. Y la ópera francesa, como saben, llegará a tener un nivel tan grande como para constituirse realmente en un contrapeso con la ópera italiana. Los primeros, como digo, sean italianos, los primeros que representarán en Francia sean italianos, pero luego ya a partir de la mitad del siglo, a partir del año 1654, se estrena El triunfo del amor sobre los pastores y las pastoras, y unos pocos años más tarde, en el año 1659, 1661, la muerte de Adonis, con obra de libreto de Pagan y música de Cambert. Finalmente en Inglaterra fue más tarde este proceso y no se desarrollará hasta hay un proceso anterior que es la mascarada, la masque, que es un pequeño entretenimiento compuesto de música, danza y canto dentro de una actuación teatral y podemos señalar por aquello de que está un Pira muy Tisbe que está incluido en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. En 1656 en Inglaterra se estrena una ópera que no tiene una temática de nuestro mundo, es El asedio de Rodas, que es la primera ópera en inglés, aunque en este caso es el tema es el asedio que sufrió en el año 1522 la isla de Rodas por la flota otomana de Sulimán el Magnífico. Y habrá que esperar a Purcell para que con su Dido y Eneas en el año 1689 con libreto de Naum Tate, sea, sea ya una ópera inglesa como tal.
Como vemos que en casi todos los países la temática en las primeras óperas era una temática mitológica, ¿no? Que esto, bueno, esto es importante. Bueno, todos los datos que voy a utilizar a continuación forman parte del proyecto del que formo parte, del que he formado parte, El Mundo Clásico en la Ópera, dirigido por el profesor José María Lucas. Todos los datos que sacaré a continuación vienen de esa base de datos en la que ya tenemos recogidos más de 7.000 libretos de tema grecolatino. Solamente es bueno, pues porque es justo decirlo y así lo hago. Bien, podemos decir que casi todos los temas mitológicos preponderantes de la mitología clásica han sido recogidos como temática para la ópera. He utilizado como primero el tema de Orfeo y Eurídice, pero luego a continuación pondré una serie de ejemplos que son, bueno, pues de alguna manera por tratar de los principales ciclos mitológicos, pues alguna de las óperas o de los principales héroes y heroínas. Bueno, el mito de Orfeo ha sido ampliamente utilizado dentro de la tradición de la música vocal, seguramente por la relación de este personaje con la música, ¿no? Como inventor de la cítara, o si no inventor, al menos como el que le introdujo una mejora, añadiendo más cuerdas. Uno de los episodios más repetidos es la bajada de los infiernos en busca de su esposa Eurídice. Todos conocemos el mito, ¿no? Que había muerto al ser mordida por una serpiente. Orfeo baja al inframundo en busca de su esposa muerta y los dioses Hades y Perséfone le conceden que vuelva a la vida, ya sabemos, como condición que Orfeo no se gire para saber si su esposa le sigue. Cuando están ya a punto de salir, ya ven la luz final, la duda asalta a Orfeo, él se vuelve y hace que Eurídice muera por segunda vez y ya de manera definitiva. Bueno, como habíamos visto en el anterior vídeo que hemos visto, la primera, ¿no?, que se mantiene es la ópera de Eurídice, la primera que tenemos, pero el abanico que tenemos delante de músicas, de obras músico-vocales es inmenso. Les voy a poner esta de Monteverdi. Dejo la primera parte porque también quería que vieran lo que es una escenografía historicista. Este es de Jordi Savall y entonces voy a dejar un poquito de la tocata, luego lo pasaré para que lo vean, pero bueno, creo que merece la pena, aunque hay unas letras, ver la entrada del director de escena, no del director de música. Perdonen, ahora quiero ponerles un fragmento en el que todavía Orfeo y Eurídice son felices, están... Este es el pastor, en cuanto termine el pastor, simplemente, bueno, para ver un poquito. Circondi e tutto mi dagli stellanti giri dimmi vedestu mai
siete fortunato amante. Fu ben felice il giorno mio ben, che pria ti vidi, e più felice l'ora che per te sospirai, poiché il mio sospirar tu sospirasti. Felicissimo il punto che la candida mano, regno di pura fede, a me porgesti. Se tanti cori avessi quant'occhi al cielo eterno, e quante chiome an questi con gli ameni il verde maggio, tutti colpi sarino e traboccanti di quel piacer che oggi mi fa Bien, como veo, todavía no ha pasado nada, ¿no? Todavía es una pareja de amantes. Quiero poner como contrapunto, lo siento. Espero que aquí no salten anuncios, porque este es en el que suelen saltar. Esta es la parte, esta es la área más conocida del Orfeo y Eurídice de Gluck. Siempre se nombra primero al compositor. Aquí vamos a defender primero el libretista de Calzabigi y Gluck. Es Jane Becker haciendo el papel de Orfeo, ¿no? Y ya se ha muerto por segunda vez Eurídice. Entonces, bueno, quiero indicarles que no lo he dicho anteriormente, que en los textos ven que están casi todos sacados de la página Careol. Ah, perdón, disculpa, es que a veces se me olvida. He puesto los traductores de los textos porque esta es una página donde hay libretos traducidos y creo que siempre es justo decir quién lo ha traducido y defender también la figura de los traductores. Entonces, casi todos los textos que tienen, salvo el último que es propio, están sacados de la página Careol. Y así. No se oye tan bien como se oiría normalmente. Yo no sé si es que va como a trompicones. Supongo que es porque están sacados directamente de Internet, pero vamos, todos los vídeos son de YouTube, o sea que los pueden buscar y se oyen perfectamente. Bien, como decía, el mito de Orfeo y Eurídice, bueno, tenemos recogidas unas 70 óperas, ¿no? La última del año 2008 de Andreas Katsulis. Los temas en este mito pues, son muy variados, ¿no? Desde el episodio de la bajada a los infiernos, también con la ópera bufa de Jacques Offenbach, ¿no? Que también lo hacen de una manera jocosa, ¿no? También se puede utilizar de forma cómica el mito. Luego los lamentos de Orfeo, bueno, tiene diferentes ejemplos, la lira con un entretenimiento musical de Niccolò Minato y música de Antonio Draghi en el año 1685. La muerte, bueno, como les digo, en total tenemos unas 70 óperas de la temática de este mito de Orfeo y Eurídice. Perdón.
Pero si hay un personaje mítico cuya historia mítica se ha utilizado como temática para el mundo de la ópera, es Medea. Aquí les he puesto algunos ejemplos de diferentes siglos y diferentes momentos del mito. Y bueno, están colocados por orden alfabético. Primero siempre es el libretista y luego el compositor. Como ven, tenemos Medea Vendicativa, Medea in Atene, Medea e Jasone, Os encantos de Medea, de Lisboa, Medea en Corinto. Esta siguiente, que bueno, podemos decir que es divertida, ¿no? Medea or the best of mothers with a brute of a husband, ¿no? Es un burlesque, ¿no? Con la temática de Medea tomada desde un punto cómico, ¿no? Medea o la mejor de las madres con un marido bruto. Igual, del tema de Medea tenemos también recogidas en la base de datos unas 70 óperas. Luego había ido haciendo por ciclos míticos. Entonces, en el ciclo tebano es cierto que lógicamente el personaje más, pues que más veces ha subido a escena es Antígona. Tenemos recogidas aproximadamente unas 50 óperas sobre Antígona. La más reciente, al menos que nosotros tenemos recogida, es del año 2009, con música de Christos Hatchis y libreto de Jocelyn Clark. Pero el libreto que tuvo más éxito, lo normal es que un libreto que fuera bueno, que tuviera éxito, luego lo musicaran diferentes compositores durante años. Por ejemplo, el de Gaetano Rocaforte, de Antígona, tuvo la primera representación en el año 1751 y la última en el año 1781. O sea, son 30 años del mismo libreto. Bueno, el mismo libreto habría que estudiarlos, ¿no? Habría que hacer una comparación entre los libretos, pero es el mismo libreto firmado por la misma persona a la que ponen música diferentes compositores. Pero bueno, sobre la figura de Edipo también se han escrito diferentes óperas. Desde el año 1585 hasta el año 1987 tenemos también recogidas unas 30 óperas que van desde la muerte de Layo hasta la llegada de Edipo a Colono. Ya habíamos visto que la primera que habían intentado musicar o que habían musicado los coros era del año 1585 en los coros del Edipo Rey de Andrea Gabrieli. Y una de las últimas es el Edipo del año 1987, o Edipus, con música y libreto del mismo compositor. Como digo, es lo que suele ser habitual en el siglo XX, de Wolfgang Rinn. Pero me voy a detener en esta, que es la que compuso Igor Stravinsky. Igor Stravinsky quería que el libreto fuera en latín. Entonces, aunque es de Jean Cocteau, en francés, lo hizo en francés, y luego Danielou, el abad Jean Danielou lo tradujo al francés. Hay un narrador, en toda la ópera hay un narrador que, dependiendo del país donde se suba a escena, así habla el narrador. Esta está grabada en Japón, en el festival Saito en Matsumoto, en Japón, y la persona que hace de narradora es una señora que habla en japonés. Pero en este corte que he puesto no sale ella. Es el acto segundo. Yocasta ya intuye algo y pide que no se crea en los oráculos. El papel de Yocasta lo hace Jessie Norman y bueno, creo que está inmensa. Les voy a poner también un trocito a ver si logramos que vaya a un ritmo normal y no se vaya cortando.
oracula, oracula. Mentita sunt oracula, mentita sunt oracula, qui rex interrogiendus est, qui rex interrogiendus, nato mio, qui rex perentus est. Ius in trivio mortus, ius in trivio mortus. Y la verdad es que cortarlo así siempre resulta un poco violento, pero bueno. El siguiente personaje en el que quería enseñarles es el de Ifigenia, principalmente porque se han compuesto dos óperas siguiendo las tragedias de Eurípides, ¿no? Tanto Ifigenia entre los tauros como Ifigenia en Náulide. Les pongo este ejemplo para que vean dos puestas en escena radicalmente diferentes. Esta es una puesta en escena más historicista y les pongo esta primero y luego veremos la otra, que es radicalmente diferente.
Y esta es la misma, es el anuncio, el tráiler de la ópera, pero bueno, simplemente para que vean de qué manera tan diferente se puede representar la ópera. Esta es una ópera representada en el año 2019, bueno, en París, con una puesta en escena de Robert Carsen, que a mí en fin, me parece increíble. Bueno, es solamente para que vieran una cosa moderna. En el momento en el que está Ifigenia diciendo ya no tengo familia, no tengo nada, y entonces solamente hay una pizarra final con el nombre de Ifigenia y ella está borrando, bueno, yo creo que no hace falta más, ¿no? No hace falta más para verlo. Bien, ahora quería hablarles de las dos óperas que había dicho al principio que quería hablarles. Les voy a hablar muy brevemente de la Medea del matrimonio de Madeleine y Darius Milhaud. De esta no hay representación, no tengo vídeo. Se subió a escena, se representó por primera vez el 8 de mayo del año 1943 en la Academia Nacional de Música de París y fue la última ópera que se representó antes de la invasión nazi. De hecho, bueno, hay cartas en las que dicen que fuera se oía el ruido que se oía afuera, ¿no? Esa música no es mía. Bien, fue un encargo que se hizo a Darius Milhaud. Él ya era conocido, ya era un compositor que había conocido y había puesto música a obras de Paul Claudel y de Henriot Openot, como por ejemplo el rapto de Europa o el abandono de Ariadna a principios del siglo XX. Y él estaba componiendo, no sabía muy bien qué tema coger, y su mujer en ese verano había estado leyendo a Eurípides y a Séneca, las Medeas, y entonces hizo ella el libreto, ¿no? Basándose en Eurípides, en Séneca y en Cornell. Y la obra está muy bien porque, lógicamente, Medea es mala, pero para que Medea sea mala tiene que tener una contraposición. Entonces, hace que el personaje de Creusa sea muy bueno. Y entonces es un personaje al que le da mucho más realce de lo que había tenido anteriormente. En el libreto Medea no tiene ningún apoyo, ni siquiera por parte de la nodriza, que en todo momento lo que trata de decirle es, bueno, tú sé sensata, ¿no? A ver, no hagas ninguna insensatez. Sigue habiendo el mismo componente negativo de maga, bruja que tiene este personaje mitológico y haciendo quizá remarcar, ¿no?, ese gusto que se tenía en esta época sobre lo irracional de estas sociedades arcaicas. Jasón, en cambio, se nos presenta como un personaje más reflexivo de lo que se había hecho anteriormente. Bueno, se llega a plantear si está obrando bien con Medea, ¿no? y lo que tiene en realidad es miedo de su propia vida. El resultado final es el mismo, ¿no? Medea sigue matando a sus hijos, pero no lo hace de una manera premeditada, sino que es como una ocurrencia, ¿no? De repente dice, voy a hacer esto. El texto dice, bueno, este no se lo he puesto porque no teníamos música, pero bueno, creo que está bien que yo se lo lea. Dice, quiero infligir a Jasón un castigo inolvidable que destroce su corazón para siempre. Creusa y su padre descienden a los infiernos, pero es solo el preludio de mi venganza. ¿Los niños? Sí, eso es. Nodriza, mi acto está decidido. Mataré a mis hijos. Bueno, pues es otro ejemplo de un libreto basado en una obra mitológica ya del siglo XX. Y por último ya la ópera que sí que quería
que sí que quería detenerme un poquito más, ya no tengo demasiado tiempo, es la ópera de King Priam, de Michael Tippett, tanto como libretista como compositor. Es la segunda ópera que hace este compositor. Él había hecho una primera ópera que no había tenido ningún éxito y él mismo dice, bueno, voy a volver a un tema que todo el mundo conozca, voy a volver al mundo clásico. Entonces, se centra trata, digamos, todo el tema de la guerra de Troya, pero se centra en la Ilíada, aunque la narración es más amplia, porque recoge la primera etapa del relato mítico de París, con el nacimiento, el reconocimiento y el juicio de las diosas, todo lo cual asienta las bases para que tenga lugar la guerra. La muerte de Patroclo a manos de Héctor, un episodio que sí que aparece plenamente en la Ilíada y que marcará el principio del final de la guerra. Y el trágico desenlace global de la familia real troyana, ¿no? Un tema que ya no está directamente, no es el límite narrativo de la Ilíada. Él lo que quiere hacer subir a escena no es tanto la Ilíada, aunque bueno, hay diferentes entrevistas de él que habla permanentemente de la Ilíada. Él dice además que no ha vuelto al texto, que son los estudios que él tiene de cuando estudiaba, cosa que es francamente imposible, porque bueno, el texto se parece, hay trozos del texto francamente parecidos a la Ilíada. Y ya para terminar, quería poner esta escena final, ¿no? Que posiblemente sea de las más conmovedoras que haya en la literatura, que es cuando Príamo va a la tienda de Aquiles a pedir el cadáver de su hijo. En este momento, Aquiles, el guerrero, se convierte en un hombre piadoso que ve en el propio Príamo a su propio padre, y Príamo ve en Aquiles a su propio hijo, incluso acaba llamándolo hijo, ¿no? En un momento en el que, como todos sabemos, ha sido el asesino de su hijo. Bien, quería poner esta escena final, que es justo cuando Príamo entra en la tienda. Bueno, voy a poner... Es que es muy largo, entonces creo que voy a poner solamente el momento en el que hace de suplicante, ¿no? Agarrándose a las rodillas en esta actitud de suplicante a las rodillas de Aquiles. Still has you, while I with Hector dead have nothing. Think on your father, remember the gods, be merciful before the dawn, for I have done what no father did before. Kiss the hands of him who killed my son. Brutal Achilles has felt pity. You shall have the body to take back to Troy. Bien, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? El
En fin, qué privilegiados de poder escuchar ópera en manos de Elena y además pues también introducida y también contextualizada, ¿no? Como saben, solemos dejar un ratito de diálogo entre el conferenciante y el público y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que hacer a lo que ella ha planteado. Sí, es el momento de hacerlo. Sí, Santiago. Espera, que te van a traer el micro. Quería de verdad agradecer esta charla que nos has dado y con la cual yo creo que nos has conmovido a todos y felicitaros por el proyecto que estáis haciendo, que me parece un proyecto espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, o sea, yo creo que trabajar en libreto de ópera hasta cierto punto da miedo porque tendríamos que entrar muchos a trabajar en ello. Me refiero no solo los filólogos para tratar el texto, que lógicamente lo tratamos como un texto teatral y yo no me quiero justificar, ¿no? Pero hasta cierto punto hay que justificarse. Es un texto teatral, lo estudio como un texto teatral y soy filóloga, pero la ópera es más, la ópera es más. Entonces, todo el análisis musical, que yo como filóloga no hago, pero todo el análisis musical, pues evidentemente la música tiene mucho que decir también. Y las puestas en escena, a mí las puestas en escena, pues desde las historicistas, que bueno, pues que gustan mucho y están muy bien, ¿no? Hasta las más modernas, pues digamos que, bueno, ya lo dijeron, ¿no? Que la ópera es el arte completo, pues realmente, bueno, nuestro proyecto es fantástico y está muy bien, y hay proyectos de gente de musicología que están muy bien también, ¿no? Pero creo realmente que tendríamos que trabajar un poco las tres patas de esto para sacarle todo el jugo que podemos, ¿no? Que es mucho. Bueno, hay unos textos maravillosos. A mí me gusta mucho trabajar en el siglo XX, porque la música es más difícil, al menos para mí es más difícil de escuchar, en fin, tienes que tener una preparación también, pero los textos son maravillosos y este problema que hemos visto en el diccionario no se tienen, no son tan claros como había antes, ¿no? Bueno, tengo una primadona que tiene que cantar 4 arias como sea y hay que clavarlas y hay que meterlas como sea. Gracias. Bueno, yo creo que sí, Óscar. El micrófono, sí. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por tu conferencia, que me ha parecido estupenda, muy estimulante y que nos ha abierto pues cosas que yo, al menos muchísimas que yo no conocía. Y entonces has dicho muchos nombres, muchas óperas, muchas figuras mitológicas muy conocidas que se extienden a lo largo de toda la historia, ¿no? Por siglos, siempre las mismas. Y yo solamente te quería preguntar si en vuestro proyecto de investigación habéis detectado pues a lo mejor algún personaje mitológico que durante un momento determinado tuvo fama, ¿no? Que esto fuera trendy, como se dice ahora, ¿no? Pero que luego desapareciera, o alguna figura, no sé, que durante un periodo corto de tiempo hubiera muchas versiones, algo de esto, o alguna figura que haya desaparecido por completo, ¿no? Ya sabemos que los mitos a veces se olvidan algunos. Bueno, pues sí, hay un poco de todo. Es decir, cuando se hace un libreto bueno y esa ópera tiene éxito, luego durante muchísimo tiempo la vuelven a representar con distinta música. Entonces, muchas veces es lo que decía, hay que mirar bien el texto para ver, ¿no? No sé, Aquiles en Esciros puede haber ni sé cuántas. O sea, es verdad que sí, que los personajes a veces vuelven a aparecer y sobre todo ya, no quiero insistir en el siglo XX, ¿no? Pero se sacan incluso personajes que tenemos muy poquita tradición, bueno, quizá no tanto mitológicos como personajes históricos, que apenas se dice algo y te hacen un libreto maravilloso con nada, ¿no? Bueno, es un poco también lo que está pasando en toda la recepción, ¿no? Que de repente ahora pues está dando voces a personajes que existían pero que no estaban tan redondos como lo están haciendo ahora, ¿no? En esto, bueno, pues pasa un poco lo mismo. Así concretamente decirte uno que de repente haya desaparecido y vuelva a aparecer, bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre aparecen, bueno, como a mí me gusta mucho Troyanas, lógicamente, siempre aparecen, cuando hay momentos de guerra, siempre se vuelven a representar estas obras, ¿no? Bueno, pasó también en teatro.
sea, no me acuerdo, bueno, pues en momentos en los que eso, ¿no? Pues siempre aparece una ecua, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, así decirte concretamente uno que ha desaparecido y luego vuelve a aparecer, el siglo XX recupera mucho, y el XXI que ya estamos en el primer cuarto, y el siglo XXI, sí. A ti. Sí, yo creo que hay una expresión preciosa que has usado reivindicando también el papel de los libretistas, ¿no? Has dicho poetas, libretistas y hacedores de texto, ¿no? O sea, creo que nos has llevado por reflexiones preciosas de las que a lo mejor no somos conscientes cuando vamos a la ópera, ¿no? Y en realidad ese ha sido el verdadero hilo conductor, ¿no? El qué es la ópera, cómo la vemos, cómo la definimos y qué es lo que encontramos al final, ¿no? Y yo tenía un par de... creo que son más bien curiosidades. Claro, la primera es, sí que has hablado de España como el tercer país en este eje, pero sin embargo no has puesto nada. Entonces, me planteaba por un lado cómo hemos recibido la ópera nosotros. Sí que has mencionado la zarzuela, pero yo pienso en zarzuela y no pienso en tema mítico ni histórico, claramente, ¿no? Pero cómo hemos recibido en España toda esta tradición operística, por un lado. Y luego, por otro lado, lo acabas de mencionar, ¿no? Hablabas del siglo XX y, claro, yo me planteo, ¿y hacia dónde vamos, ¿no? Con la ópera y el mundo clásico en este siglo, ¿no? Vamos por temas históricos, vamos por temas mitológicos, ¿no? Y cómo explicar pues la recepción también ahora, ¿no? Y sobre todo la proyección que puede tener no solo en España ya, sino en general pues la ópera y el mundo clásico. Empiezo por la segunda. ¿Trending topic se dice? No, quizá no tanto, pero sí que se está utilizando muchísimo el mundo grecolatino otra vez para esto. Creo que el verano pasado, no recuerdo ahora los autores, pero en París se estrenó una Cassandra, septiembre, de este año, no del año pasado, de este año. O sea, se vuelve a los temas clásicos. Eso es indiscutible y además con éxito. ¿A dónde vamos? Pues bueno, es que claro, es que estamos ahí, ¿no? O sea, es decir, toda la recepción también en este mundo pues tiene sentido. Y lo que has dicho antes también, lo de recuperar, lo de reivindicar, ¿no? Porque claro, las óperas las conocemos por el nombre del compositor, pero también es un poco injusto. Bueno, ahora lo que está más de moda es el director de escena. Ahora lo que rompe es el director de escena. Ahora es que he ido a ver la ópera de fulanito, ¿no? Y tienen que poner además su impronta en la puesta en escena y a veces, bueno, pues hacen cosas difíciles, muy difíciles de ver y de entender también, al menos desde mi punto de vista. Seguramente la gente de teatro lo tenga más claro. Y en España lo que pasa es que en España vinieron muchos italianos. Hubo muchos italianos. Y lo de la palabra, efectivamente, la palabra zarzuela, la palabra ópera se utilizó, pues, creo que en Coromines decían en 1737, algo así. Se utilizaba la palabra zarzuela porque se cree que el primer sitio donde se representaron fue en el Real Sitio de la Zarzuela, que es un lugar, y por eso se llama zarzuela, y zarzuela viene de zarza. O sea, que no... Entonces, eran casi siempre italianos. Están recuperando además muchas partituras. Hay un proyecto de investigación en la Universidad Complutense de Didone y están recuperando partituras, están recuperando textos y están poniéndolo en escena. En el Real han puesto el año pasado una. Entonces, bueno, en España es que, claro, es más complicado, ¿no? Bueno, hay óperas de autores modernos, claro, sí. Esto sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues antes de terminar, les recuerdo que al final de la sala tenemos todos los días nuestra sección de libros propios de la SEC, con todas las conferencias que se van, ya son muchos años, una larga tradición. Bueno, pues ahí pueden adquirir los libros, está Emilia ahí encargada de esto. Siempre digo que es un regalo estupendo para amigos, conocidos, cumpleaños, bodas, bautizos y comuniones. Seguiremos en esta línea difundiendo, pues con la ayuda y la colaboración de todos los socios, muchos de ellos que están aquí, pues todo lo que se va recogiendo y bueno, pues ahora sí, además de darle las gracias a nuestra conferenciante, les emplazamos la semana que viene, 24 de octubre, para escuchar a la profesora Rosario López Gregoris, que nos hablará sobre mito y cultura popular, lo que había en la caja de Pandora. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias.